Párate Bueno, único municipio llanero de Cundinamarca, es un enclave del llano en tierras cundinamarquesas, tanto en su cultura como su topografía. Párate Bueno respira llaneridad. Aquí se ve al hombre a caballo, el coleo, la mamona y el joropo. Toda esta tradición ha sido mantenida por generaciones de hombres y mujeres que han vivido en esta región de llano y cordillera, como reza su himno, y es el emblema y orgullo de sus habitantes el sentirse parte de una cultura tan querida por los colombianos. Esta cultura ha sido alimentada constantemente por personas de todo tipo de origen geográfico, que llegan en algún momento de sus vidas y deciden quedarse para ayudar a construir esta comunidad, a cimentar día a día una amalgama entre lo tradicional y lo foráneo, un reto para los habitantes. Desde sus inicios, a mediados de los años 50, cuando era una sabana con muy pocos habitantes dispersos en fincas y casi que sin vías de acceso, Paratebueno comenzó a recibir gentes provenientes de distintas partes del país, principalmente de Boyacá y demás municipios de Cundinamarca, fenómeno que aumentó cuando la entonces vereda se convirtió en un refugio de personas que querían protegerse de la cruda violencia que azotaba el país y que se escamparon bajo la sombra de las guerrillas liberales que se conformaron por esta zona. Yo nací el 18 de noviembre del 44. Claro que había habido violencia y todo eso, pero que ya estaba todo calmado ya. Mi padre vino y compró una finca aquí en Villapachele y él duró ahí como 3 años solo, para arriba y para abajo y hasta que al fin nos trajo. Ese trasteo fue en el 60, porque yo me acuerdo que no se vinieron antes porque el cuento era que en el 60 se acababa el mundo. Eso fue en bestias, mulas con carga y bestias de silla. ¿Sí? Y pues ahí traían lo que era ollas, lo que fue camas así que se pudo traer, juncos en medio de las cargas. 3 días, porque el primer día nomás posamos como a las 4 de la tarde en Montecristo. Yo creo que llegamos ya pues como a las 5, 5:30, porque en el engaño se demoraron. Sí, hace como 6, 7 años que me había ido por allá, estuve adelante de Bogotá, en Venecia. Pues pasó que mi esposo no se amañó. Ya lo último, me eché como a enfermar allá. Y allá me vine para abajo porque enferma, para allí para Paratebueno. Aquí en la Taguara hace ya como 7 meses que estoy aquí, hasta ahora. Se vino de la finca para acá. Sí, sí, pero yo en Paratebueno viví 3 años con mi hija. No, yo creo que aquí puede ser la última. Pues yo nací en Cumaral, que ya es 66 años. Estuve hasta los 14 años. Cumaral cuando no era Cumaral, porque no como ahora, que ahora sí hay, sí es un caserío grande. Que esas calles eran mero barro, meras piedras, meros ranchos. Me fui para Bogotá, me llevaron mis padres para Bogotá y de ahí bajé para Caullaro. Y allá nos vinimos a vivir a una finquita para la orilla del Caullaro. Y ya ahí pues mi papá vivía muy enfermo y ahí fue cuando nos trajeron al pie de Barranca de pie. Después de Barranca ya nos vinimos aquí para Paratebueno, a pie. Nos vinimos como a las 3 de la mañana, nos trajo mi papá y llegamos aquí como a las 7 de la noche, caminando. Él en un caballito y nosotros a pie con mi otro hermano, con Demetrio. Ahí por el frente de Santa Isabel, de para acá, eso era uno de para allá había uno, mejor dicho, que ellos encontraron uno vacas viejas enterradas que traían el ganado de por allá, ¿no? ¿Había escuchado de Paratebueno antes? Sí, lo habíamos oído en Cumaral. Aquí ya conseguí marido y ya, y aquí a tener chinos. Yo creo que mejor, porque peor imposible, porque se ve que se ha agrandado, porque
cuando nosotros venimos aquí, y eso era no entraban buses, no entraban carros, el único que hacía viajes era don Sergio Piñeros. Soy natural de Purificación, Tolima. Nací el 22 de abril de 1942, o sea que a la fecha tengo 74 años cumplidos. Yo viví en Purificación hasta el año 1964. Precisamente a Paratebueno llegué el 1 de marzo de 1964. Con el dolor de mi alma, pues tuve que dejar a mi familia, tuve que dejar a mi tierra, mis costumbres y todas esas cosas, y buscar un horizonte. Me crié en medio de los surcos. Mi profesión ha sido toda la vida la agricultura. Y dio la casualidad de que una vez un hermano mío vino a Paratebueno, porque aquí había una tía. Esa tía es la tía Esther. Y de pronto me convidó, me dijo, si quiere vamos a Paratebueno. Vine a Paratebueno y a pesar de que era un pueblo pequeño, era un pueblo pintoresco, bonito, digamos, donde no se notaba que uno fuera forastero. Pues me causó curiosidad el nombre, pero entre otras cosas, que fuera de Cundinamarca, todavía más me llamó la atención. Pero pues eso no lo tuve tan en cuenta, ¿no? Lo que más me impactó acá fue la hospitalidad de la gente, a pesar de que este era un pueblo de colonias. Aquí había mucho boyacense, huilense, antioqueño. Gente de acá de Paratebueno eran muy poco, tal vez los parras, entre otros, pero la gente toda era foránea. Yo llegué en carro a Paratebueno, porque en esa época yo llegué en la Chiva Don Reinaldo, la 103, que fue tan conocida. Y en el río Umea, en época de verano, en esa época ya estaba para terminar el verano, en época de verano, entonces ahí limpiaban el paso, era pues apartar las piedras más grandes y tal. Todos los días llegaba una línea, creo que por la tarde, y salía el otro día a las 8 de la mañana, todos los días. En época de invierno, obligatoriamente uno tendría que pasar por el cable, para mayor seguridad. Lo que más me impactó y lo que más me gustó era la hospitalidad de la gente. Aquí nadie era forastero, aquí todo el que llegaba era bienvenido, a donde llegara era bienvenido. Si uno se quería quedar, era buscar dónde acomodarse. Y si no tenía cama, en la casa le daban un chinchorro, le daban lo que fuera. Es decir, eso no se consigue en todas partes, sobre todo para la gente que llega de primera vez. Decidí quedarme, dicen que fue que en esa época decían que era el caldo de morroco. Yo no creo que hubiera sido eso. Fue la misma gente la que hizo que yo me quedara acá. Venimos del Tolima. Purificación Tolima, de una vereda. Sí, ahí. De una vereda al medio de Purificación y Prado. Tenía 18 años cuando me vine para acá, tengo 68. Era muy bueno, muy bonito pasar allá la vida. Yo llegué acá, mejor dicho, a pie. Desde Santa Cecilia me tocó venirme a pie, que no había transporte. ¿Venía carro hasta Santa Cecilia? Hasta Santa Cecilia, hasta Japón. Y regresé porque siempre estaba pesadongo el trabajo por acá, mucho trabajo y ya cansado uno. Me fui para allá a descansar unos días. Lo que pasó fue que en un tiempo vino y estuvo solo por acá. Y al tiempo fue cuando fue por allá y entonces ya a raíz de que estaba aquí con la hermana, que tenía trabajo ahí con la hermana, entonces ella le dijo que por qué no iba a traerme, que para que yo viniera y les cocinara, o mejor dicho, me hiciera de cargo ahí de trabajo y de la casa. Sí, pues ya me la había conseguido de novia y ya estaba pues, ya le habían cargado una china también, ya teníamos acá a Fabiola. Yo me vine, me dijo, como cuento, arriesgándome porque yo no conocía. Y él estaba por acá y me dijo que me viniera. A puras orientaciones me dijo tal y tal manera, yo mando a mi hermana porque la recoge en Villavicencio. Yo me vine
para acá con la niña. Estaba apenas caminadorcita. Tocó buscar a dónde poder vivir, que vivimos allí en una casita ahí mientras nos pudimos ubicar acá, porque ya estaba el lotecito, pero no había forma de venir a vivir porque no había casa, apenas el lote ahí. Mientras se logró hacer hay un encierrito ahí para poder vivir. Me acuerdo que este señor, don Ever Torres, le dio la iniciativa a hermanos que por qué no hacían lechona. Y a él le sonó la idea de la lechona. Sí. Aquí empezamos nosotros con horno de leña. Él hizo el horno y se consiguiera leña y bueno, la idea de que sí, que iban a empezar a hacer la lechona. Y se vio que pegó la lechona y se siguió y ahí en adelante. Ha habido gente con ganas de montarle competencia, pero no. ¿Cómo era el Tolima? No han podido porque aquí ha habido gente que han venido a hacer la lechona. Y no hay ninguno. No como digo, no por alabarnos, pero no. Lechona la llevan a Barranca, Villanueva, a Medina, todo esto aquí la piden. Pumaral, porque hasta Pumaral piden lechona. Mi nombre es Miriam Alicia Bonilla de David, oriunda de Mambita, Cundinamarca. Ya nací, hace 69 años. Emigramos hacia San Pedro de Jagua. Mi mamá trabajó en una vereda de la Romasa, San Pedro de Jagua, y después en Soya, que ahí sí que yo recuerde, viene en Soya, y ahí ya llegué a San Pedro, mi mamá pues ya estaba ahí, en la vereda de la Soya, pero entonces ya encontré marido, me casé. Él estaba trabajando en la Urraca, en la empresa de aviones de la Urraca. Y de ahí, como él iba allá con frecuencia, de pronto se quedó allá. Pero él ya era sastre, que él tuvo la sastrería en San Pedro. Y ahí nos casamos en 1965. Vivimos hasta 1972, que llegamos acá. Él vino por acá y entonces que él tenía más posibilidades para todo aquí en Maya. Inclusive vino en varias ocasiones, hizo unas compras cuando compró allí el lote. Después vino y compró aquí en la esquina la casa. Y en el 72 nos vinimos, un 16 de diciembre del 72. Aterrizamos porque nosotros el trasteo lo hicimos en avión. En un avión de carga traímos todo, porque él ya tenía almacén, ya teníamos el almacén en San Pedro. Teníamos él lo trajo todo, se vendió la casa allá. Y ya llegamos aquí a la casa, que ya nos tenía casa acá. Llegamos con los 5 hijos. Nosotros pues de San Pedro es como un clima templado, como frío, más bien no es. Y nosotros llegar en pleno diciembre que llegamos nosotros acá, que no haya ya ni agua, que ya los chúbanos ya se han secado, ya teníamos que ir a lavar allá al Maya. Ya estaba el pueblito así, ya estaba formadito. ¿Ya circundaba? Sí, ya circundaba, sí, ya. Claro, ya aquí todo en Polo Zapata, Doña Blanca. No, ya esto ya estaba todo. Sí, casitas ahí ya. No, pues el progreso que, por ejemplo, ya tenemos la pavimentada. ¿Ya cuánto hace que tenemos este pueblo pavimentado? Ya tenemos, es que es una gracia ya. Cuando nosotros que nos tocaba traer el agua de allí de la pila, ya teníamos con acueducto. Ay, ¿cuándo tendremos gas? Ya tenemos gas. Ay, la luz, que era de las 6 de la tarde y a las 9 de la noche, y ya hasta ahí tenemos luz. Y hoy día que tenemos luz. No, eso es una gran bendición. ¿Y cuándo tendremos tal cosa? ¿Cuándo? Y el tiempo teníamos y ya lo tenemos todo. Cuando no teníamos teléfono, uy, ¿cuándo tendremos teléfono? Bueno, eso será. Y lo tuvimos. La familia nuestra es oriunda de Manizales. Mi padre fue el primer odontólogo especializado que hubo en el país, motivo por el cual muy jóvenes nos fuimos a vivir a Estados Unidos. Allá vivimos como 4 años, regresamos y nos radicamos en Bogotá
Un tío estaba buscando finca en La Dorada y le pareció que estaban muy caras y le contaron del Piedemonte Llanero. Y entonces un fin de semana se vino, conoció el Piedemonte Llanero y compró la finca, que es la finca Lindes Nuestra. Ese diciembre invitó a mi papá, pues nos invitó a todos a pasar vacaciones, vinimos, mi papá se enamoró y compró esta finca. Hace 50 años la comunicación era bastante más precaria que hoy y Los Llanos era simplemente un sitio de aventureros. No había señal de televisión en Villavicencio. Teléfonos, si había 20 teléfonos en el pueblo, no había más. O sea, comunicarse con el exterior era toda una odisea. De hecho, en Paratebueno hasta muy, pues, digamos, en historia reciente, yo digo 30 años, usted tenía que ir a donde hoy es servicios públicos, ahí quedaba una caseta de Telecom, Marina Buitrago era la que atendía, y ahí podía uno llamar después de 2 horas de cola para hacer una comunicación con Bogotá. Yo recuerdo muy bien todavía, nosotros llegábamos a la finca de mi tío, tenía un mensual que se llamaba Humberto, y a los chinos, mis primos, mi hermano, todos nosotros, nos fuimos a hacer un paseo a pie. El paseo fue por la orilla del río Umea, que no tiene nada que ver con el río Umea de hoy. Y tengo grabada en mi mente la imagen de miles de guacamayas volando por todas partes. Otra cosa que me llamó mucho la atención es habernos encontrado con los caucheros. Entonces había una cultura de caucheros, el caucho nativo, todavía aquí hay, pues ya no hay tanto, y entonces habían unas personas que se dedicaban a sangrar ese caucho. Ellos bajaban, iban sangrando el caucho e iban a cazar, a pescar al río. Cuando subían, recogían ese caucho. Y ese caucho lo transformaban en los encauchados de los vaqueros. No sé si usted se acuerda, unos encauchados pesados que olían asqueroso. La carretera llegaba únicamente hasta el cable en el río Umea. El cable quedaba 50 o 100 metros arriba donde queda hoy el puente. Como enfrente donde está la bocatoma del Umea hoy, era el paso de los carros en verano. Pues si le puedo decir casco urbano a un parque principal, que es donde queda el parque principal, en la esquina donde estaba el Paisa Horacio, estaba el Paisa Horacio. Ahí está. Donde estaba Sergio Piñeros, está Sergio Piñeros, eso eran casitas muy chiquitas. Abajo donde Sergio Piñeros quedaba Tito García, el esposo de Emilia, y para el otro lado, el Paisa Juan, me parece. Importantísimo, todas las mujeres eran gordas, porque a los hombres les gustaban las mujeres gordas. Y eso fue una cosa, yo que venía de la ciudad, que ya tenía lavado el cerebro con el tema de la flaca, me llamó mucho la atención todas las mujeres gordas, y uno comentaba, decía, uy, como está de linda fulana, y uno veía fulana, y fulana era un tanquecito. Eso es de las cosas culturales que he visto variar con mucho interés. O sea, como el encargado antes que le gustaba la gorda, ya la gordita pasó de moda, ya la chatarrearon. Las vías de comunicación todas las veces acercan los pueblos. Entonces, la diferencia entre vivir entre Cumaral, entre Paratebueno, Barranca de Upía o Villanueva, va a ser simplemente una elección de dónde es más rico vivir. Porque el tema económico no va a ser relevante. O sea, con una doble calzada como la que están empezando a hacer, Villavicencio va a quedar a 30 minutos de acá. Yo soy del Valle, de la ciudad Centinela del Valle, Caicedonia Valle. Ahorita el 25 de diciembre que viene voy a completar 77 años. Aquí llegué en el año 74. El resto todo el tiempo lo pasé en mi pueblo. Y trabajaba con un patrón que era compadre con un primo hermano de mi papá que era médico legista. Ese fue médico legista aquí en Medina, llegando en avioneta, cuando eso no había ni carretera, según eso. Se pusieron a ellos a hablar que mejor comprar una tierra para salir a lo propio para veranear. Y entonces dijo el doctor, yo voy a mirar una finca que hay por ahí cerquita de Medina, que es de un amigo mío, de pronto esté ahí todavía y no le hayan vendido. Y me dijo, Alonso, si compramos una finca por ahí, ¿usted se va a administrar? Le dije, sí, señor. Le dije, sí. Y nos vinimos a ver la dicha finca en el 74, que fue precisamente el día
que mataron el párroco allí en Paratebueno. El médico estuvo haciendo una necropsia allí en Paratebueno el viernes. Y el sábado bajé yo con el patrón que trabajaba en un carro y el dueño de la finca, que era un coronel del ejército. Y entonces nos encontrábamos en Gazamumo. El médico iba y se amanecía en Medina y el sábado hacía otra necropsia y bajaba ahí al Gazamumo y nos encontramos. Sí. El sitio de reunión, la finca era ahí en Gazamumo. Y ahí nos encontramos, veíamos la finca. Y entonces me dijeron, bueno, esta es la finca, si la compramos, ya les había dicho que sí. Pues negociaron la dicha finca y me tocó venirme, ya les había dado la palabra. En el 74 llegamos ahí. En Armenia, Quindío, como es cerquita de mi pueblo ahí vine y me conseguí una camioneta estaca y me trajo así de carrocería. Y ahí empacamos corotos y nos empacamos todo y nos vinimos. Eso de Bogotá para acá era todo destapado y allá de mi pueblo a Bogotá lo mismo. En lo que es la línea y todo eso era destapado en ese entonces, todo. Sí, ahí duré un poco de tiempo allá y después ellos vendieron la finca y me quedé ahí en otra vecindad ahí cerquita. Y luego ya me vine aquí para esta vereda, allí al otro lado del río. Y luego me vine y me instalé por acá. Y cuando esto era todo, pertenecía a Medina. Cuando eso para tener era una inspección. Eso no era municipio. Después lo despegaron y lo volvieron un municipio. Lo dependizaron de Medina. ¿Sí? Pero cuando eso era una inspección de Medina. Pues se ve que está progresando, está construyéndose, ¿sí? Y que aquí tiene bueno que está uno en el campo y está uno a la orilla de la central para donde quiera pegar uno. Tenga el pasaje y tiene para donde agarrar donde quiera. Y está en el campo, que no es estresante, porque es que el pueblo, la ciudad es muy estresante. Pues no, un municipio esto no es estresante porque eso es un caserío también, pero una ciudad, por ejemplo, es muy estresante. Yo vivía en el campo, con mis estudios en Ubaté. Luego me trasladé a Bogotá. Yo estudié en el Colegio Santa María. Luego me vine para Bogotá a estudiar enfermería al Instituto Materno Infantil. Sí, allá estudié 4 años, del 50 al 54. Luego salí de ahí y me fui a trabajar en salud pública, la Secretaría de Salud. El primer puesto mío fue Pacho, Cundinamarca. Y el director que había tuvo que sacarme de allá porque había violencia. Entonces pidió traslado porque yo era muy joven. En Tocaima trabajé 12 años. Y ahí estuve Girardot, Nariño, Guataquí. Nuevamente estuve en Ubaté. En Ubaté me pensionaron y me fui con mi esposo, que él era arrocero, sembraba arroz, tenía combinadas en Villanueva, Casanare, y de allá nosotros fracasamos. Me tocó volver nuevamente a Bogotá, que me reintegraran. Fui a la secretaría, no me reintegraron, sino me nombraron a Medina. Medina pasé aquí a Maya. Esto fue en el año 80, 81. El cual estuve aquí como otros 12 años, pero ese día que yo llegué acá fue terrible porque fue cuando hubo un accidente de un bus que se quemó. Y era el primer día que yo venía a este puesto de salud. Todos los que se quemaron se me murieron, no salvé a ninguno. Esto era terrible porque había que pasar nadando desde el Chúbano hasta la entrada de Maya, tocaba venir nadando. A mí me trajeron hasta la entrada y vine a abrir el puesto de salud. No había nada. Se comunicaba uno, era por radio, por eso se pidieron helicópteros, ambulancias y no llegó nada. Viendo eso, cogí una camioneta de Ancísar Zapata, me trasladé hacia Cumaral a llevar los que yo llevaba, que era algo terrible, desnudos en una camioneta envueltos en sábanas, los que estaban vivos.
y los fui dejando Comaral, Villavicencio, pero todos murieron. Eso fue en el año 80, 81. Aquí no habían sino 44 casas. No teníamos agua, no teníamos luz. Una carretera de Villavicencio acá gastaba uno un día. Era trocha. Pues muy descontrolada porque yo nunca había estado en un puesto de salud. Pero entonces aquí me llamó mucho la atención que había mucha gente que necesitaba los servicios, que no había así mucho que nos atendiera y por eso me quedé. Por aquí pasaban los buses, todos los buses pasaban por acá. Se hacían jornadas de vacunación. Aquí se atendían llegaron a atender hasta más de 100 personas diarias. Pues se ve que está progresando mucho, Maya. Para cuando yo llegué actualmente, ahorita está muy adelantado. Eso es lo único que les puedo contar de Maya que yo llegué. A mí me tocaba irme a pie a Medina. Llegábamos al cruce y seguíamos a Medina, porque allá había que ir a trasnochar, a prestar servicios allá también. Pero todo el tiempo aquí esto era muy violento. Aquí con las tomas guerrilleras y con todo. Atraídos por la inversión en palmeras y petrolera, llegan gente de otras partes. Ya no era de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, sino que venían de la costa atlántica, de la costa pacífica, Antioquia, Valle. Y cada uno de ellos traía su propia cultura, sus propias costumbres, su música, hasta lograr esa amalgama que encontramos hoy en Párate Bueno. Todos ellos han llegado a enriquecer, a aportar y a crecer con nosotros. Estas son las historias de estos nuevos paratebonenses. Desde el 2010 para acá, desde el 2000 para acá que me vine por aquí para estar rector. Ya, yo me botaba, era casi 20 años trabajando y después me aburrí y me vine a Villavicencio de una amiga que vivía ahí en Villao, o sea, la nuera de él, el hijo de él. Y de ahí tenía 15 días, me salió un trabajo, me quedé, me gustó, Villavicencio. Entonces me quedé trabajando ahí en Villavicencio. En el mes de enero pues ya tenía como 6 meses, 7 meses cuando lo conocí a él. Yo el recorrido me vine en el 2000 para ir para Villavicencio por el hijo. Ahí me conocí con la señora, y ahí hicimos vida en el 2000 y yo me vine a trabajar aquí a Palmayano. Y entonces trabajando en Palmayano me gustó este pueblito, nos vinimos a vivir aquí al pueblo. Y entonces conseguí vivienda. Y me la traje a ella de Villavicencio a vivir aquí. Y eso hace que vivimos aquí. Como ya vivía con él, pues me tocaba venir. Entonces me tuve que venir a vivir acá con él. Y me gustó porque así era mi pueblo antes, cuando yo comencé a vivir en mi pueblo era así. Entonces me gustó toda la tranquilidad que había, el clima, la gente, la tranquilidad del pueblo, porque era un pueblo muy sano y tranquilo. Eso no dormía con las puertas abiertas y no pasaba nada, pero ahora ya. Entonces eso es lo que más recuerdo más del pueblo y me gustó por eso, porque era un pueblo tranquilo, no pasaba nada. Imagino que va a estar peor. Va a estar como grave la cosa, porque entre más días va cogiendo más fuerza la delincuencia, el vicio. Yo soy nacido en Boyacá, Boyacá, en el municipio del departamento de Boyacá, 15 de noviembre del 61. Según lo que me cuenta mi papá, yo salí antes de tener un año, nos fuimos para Sasaima, Cundinamarca. Entre Sasaima y Albán, un punto que se llama Santa Inés. Después de que llegué del ejército, sí, duré trabajando en Tunja, yo vendiendo chance, lotería. Entonces aprendí a trabajar con mercancía y comencé a trabajar de pueblo en pueblo, vendiendo como vendedor ambulante. Estuve en los municipios de Rondón, Zetaquira, o sea, todo el recorrido que se hace aquí por el lado del Valle de Tensa, también como Tensa, Garagoa, La Capilla, Somondoco, a venir a San Pedro de Jagua. Después bajé una vez a fiestas a Monterrey y de ahí fue donde me gustó venirme aquí para el llano. De aquí para este lado entonces vine a trabajar en Medina porque pues no conocía Medina y en Medina
fue donde me simpatizó más este territorio, que yo iba a ir para Medina cuando llegué aquí a Paratewén. Me gustó más porque son más abiertos a los negocios, o sea, para el negocio que yo traía nos iba mejor que no como me estaba yendo por los sitios de Boyacá. Entonces cuando yo venía con mi carro, yo venía con un Doldar modelo 72. Entonces me dijo, ¿para dónde va? Le dije, yo voy para Medina. ¿Qué va a hacer allá? Le dije, pues voy a poner mi negocio allá porque allí en Villanueva ya no está funcionando como yo quiero. Y fue como me hice ahí en la casa de don Edgar Gómez, y de ahí tomamos el solo localito porque nosotros dormíamos ahí mismo en el mismo local y hacíamos de comer y todo en el mismo sitio. De ahí nos fuimos agrandando el negocito a que después tuvimos que coger el de aquí de don Arturo, donde estamos actualmente. Entonces la perspectiva es producir y seguir creciendo así como va creciendo Paratewén. Es un pueblito cafetero, también hay parte de ganado y pues ya para estas épocas ya se cosecha mucho el aguacate. Allá fueron sí donde quedaron más, o sea, los recuerdos más bonitos de mi infancia, porque pues yo pasé toda mi infancia allá, en la finca, cogiendo café, que secando café, que a mí me tocaba ayudarle a mi papá que a armar las bestias, ¿sí? Allá ya había mucha guerra, allá mataron los vecinos. Pues cuando nos tocó venirnos y dejar casi todo abandonado, las fincas que a mi papá le tocó venderlas a muy bajo precio, veníamos prácticamente con una mano adelante y otra atrás y pues la ropa que sí. Primero llegamos, después de Pácora, llegamos al Quindío de la familia de mi mamá. Mi papá se vino primero y nosotras nos vinimos después. Nosotras nunca habíamos salido de Caldas y el Quindío, no. Mi papá tenía un amigo acá que era el Matarife, el señor se llamaba Fidel, y estaba también Piloto. Y pues ellos ayudaron a mi papá acá en el pueblo y ya lo convidaron para acá. Mi mamá llegó a la terminal diciendo, buenas buses para Paratewén. Cuando llegué, siendo sincera, me pareció sí algo como muy seco, por lo que estábamos como en mayo. A mí me afectó mucho las garrapatas y los coloritos. Sí, sí, los coloritos nos dieron la bienvenida. Pues que ojalá que en 5 años pues que el municipio sea más próspero, que digamos que los alcaldes luchen para poder traer digamos una universidad acá al pueblo, para que digamos los jóvenes de acá tengan la oportunidad sí de estudiar, que no tengan que irse para diferentes ciudades, sino que tengan la oportunidad acá mismo en el municipio. Más oportunidades para la juventud, más oportunidades de trabajo, porque tal vez por eso es que se ve tanto el pueblo tan descompuesto, porque pues acá para los jóvenes no hay mucho trabajo. Tengo 27 años de edad, nacido en Villavicencio, Meta. Vivo hace 6 años acá en Paratewén. Mi juventud pues fui un joven chico trans y drogadito. Acá en Paratewén conocí una persona que me ha brindado demasiada estabilidad y muchos sentimientos buenos, y pues realmente creo que las oportunidades que me ha ofrecido Paratewén pues es lo que me ha hecho quedarme acá prácticamente. Pues realmente en Villavicencio siempre se decía que Paratewén era un municipio de fuente peligrosa, ¿sí? Que era zona roja, entonces que era pues realmente muy complicado. Eso era lo que más se escuchaba pues en Villavicencio, porque cuando yo le decía a la gente que me iba a ir para Paratewén, me decían que tuviera cuidado, porque era un municipio pues como caliente. Pero al llegar acá fue algo muy diferente lo que vi. Yo solamente esperaba los 3 días de trabajo y ya, y devolverme. Pero pues igual lo que se vio acá en este municipio fue que las personas son demasiado agradables. Poco a poco fui cogiéndole cariño al pueblo y me quedé. Realmente este municipio me ha dado demasiadas oportunidades, tanto de estudio como laboral. Creo que
ha sido la parte en cual pues he madurado muchísimo, porque pues cuando vivía en Villavicencio mi vida era un desorden total. Creo que acá fue donde aprendí a coger conciencia de la vida. Pues ya estoy en 9º semestre de Psicología General, entonces creo que en 5 años pues me veré ya terminado mi carrera. Yo nací en Ubalá, en Algodones. Viendo para Ubalá hay un algodones, se llaman ese puesto allá de San Pedro de Jagua para arriba. Simplemente yo he vivido en San Pedro, en Algodones, Gazajujo, San Pedro de Jagua y Playa del Engaño. Porque era que yo vivía en la vereda de Gazajujo. Y ahí en esa vereda no entraba carro, no entraba nada. Se enfermaba uno, les tocaba en el Chinchorro para el pueblo. Y eso le quedaban 3 horas de camino. Porque allá eso no se enfermaba y mejor se moría porque no había ayuda de nada. Allá que puestos de salud cerca ni nada. Para aquí, para Tehueno, me trajeron a mí. ¿Por qué para Tehueno? Porque ahí quedaba más cerca para Villao, para hospitales. Uno se enfermaba rápido, lo llevaban a uno, pero allá... Ese trasteo fue pero tremendo porque yo me enfermé y ya entonces ya la China dijo, no, esto toca mandar por ese trasteo de estos cuchos porque eso por allá se me mueren y toca traerlos para abajo. Y sí, ella mandó por todos mis animales, trasteo y todo. En mulas hasta el engaño, hasta allá casi tabla, ya ahí entraba el carro. Y yo dije, yo me sentía re mal porque yo no estaba acostumbrada a vivir en un pueblo. Yo estaba acostumbrada a vivir diario en el campo, allá en mi campo, porque gallinas por lado y lado y mis vacas para ordeñar, la marrana de cría para la plata, para el sustento de los niños. Sí. Y ya dije yo, no, entonces yo le dije a Nubia, dije, no, yo me voy. Sí, yo me devolví. Yo me fui adelante y ya dije, bueno, me toca mandarte el trasteo. Llegué al rancho que estaba, al mismo sitio. Me enfermé otra vez. No fue lo mismo. No. Yo no me sentí lo mismo que estaba. Ya no pude. Yo otra vuelta, transporte para abajo. Para Tehueno. Sí. Para la marrana ya así quedó allá. ¿Y la vaca? La vaca también tocó darle al aumento. Esa ya no se vino. Pero la marrana sí también tocó, parió 12 marranos mientras estuve allá. Pues yo me siento bien acá, porque aquí siempre recuerdo cuando estaba arriba en el campo. Llegó un frente de las FARC y comenzaron a amenazarnos y nos tocó salirnos y nos dijeron que si no salíamos al otro día nos mataban. De ahí salimos para una finca lejitos de Planada Solima, de ahí llegamos a Bogotá. Estuvimos un tiempo, entró mi papá a trabajar de celador, entonces mi mamá como para retirarse de tantos recuerdos y todo eso, llegó a Guamal, administrando una finca de 400 gallinas. Cumpliendo 8 años de edad, llegamos al Alto Pompeya, ahí nos situamos y ahí fue la mayoría de tiempo que estuve. Pues vine a conocer a mi esposo, tenía 16 años, cumplí los 17, quedé embarazada de mi primera hija, me salí a vivir con él, a los 2 años cumplidos quedé embarazada de mi otro hijo, de Esteban. ¿Cómo fue su llegada para Tehueno? ¿Por qué se vinieron? Porque tuve una separación con mi marido, caí a Villavicencio a pagar arriendo, de Villavicencio dijeron que había un buen trabajo en Japón, trabajé con la señora que administra la bomba, en ese tiempo era Labrío, doña Diana, trabajaba en el lavadero de carros, trabajaba en el engrasadero y trabajaba en el montallantas. Yo me venía por conseguir plata y trabajar, honestamente. He aprovechado mucho para Tehueno, he hecho varios cursos, ahorita estoy estudiando una técnica, terminé gracias a Dios mi bachiller, este domingo es mi grado. De Tumaco me vine hace como 4 años, a Paratehueno llegué hace como 3 años. Tumaco es un pueblo encantador, nunca voy a poder olvidar a mi pueblo, pero pues salimos por la violencia. Éramos 5 hermanos, yo era muy apegada a mi pueblo, no me quería separar.
me iba súper bien allá, tenía mis amigos y pues fui la última en venirme. La verdad es que mis tíos me llamaban a que me viniera y yo le puse como mucha tardanza a la cosa de salir a mi pueblo y pues cuando por fin lo hice, salí sola y llegué hasta donde ellos estaban en Bogotá. De Bogotá pues por cuestiones de trabajo, por acá por los llanos ya andaba un tío, el papá de ella, que es hermano de mi tío, el que nos está criando, y ellos estaban trabajando acá y pues la cuestión de que ellos cada mes tuvieran que ir hasta Bogotá, irnos a visitar, nomás duraban 3 días, era como una gastadera de pasajes. Entonces decidimos venirnos todos. No había escuchado hablar de Parate Bueno en ningún momento. Que llegamos en una moto, en una moto ahí viejita que tenemos y lo primero que hice fue ver a la gente, algunos en el centro. Pues yo no sabía qué era el centro, pero cuando llegamos estaban algunos tomando, otros bailando, otros gozando. Me pareció pues un ambiente adecuado, bonito. Mis expectativas en 5 años son graduarme como una profesional. Mi meta mía principal desde que murió mi papá fue dedicarme con el estudio, ir hacia adelante. Y siempre me decía, y siempre se lo decía la que fue mi mejor amiga en el pueblo, Lady, nosotras vamos a salir adelante, vamos a ser las mejores, vamos a llegar un día, si salimos de nuestro pueblo, tenemos donde vamos a hacernos reconocer y ser las mejores. No importa si venimos de un pueblo o un pueblo así como muchos lo llaman, que porque acá somos negros o que porque acá somos pobres, porque eso era lo que uno oía decir de la ciudad o de afuera. Pero nosotras tenemos que ser las mejores, luchar, ser unas berracas y llegar a nuestro pueblo y ayudarlo. Maravillosa tierra, de llano y cordillera, que emerge esplendorosa a fin de progresar, y una raza sincera de ideología llanera en su seno convive en paz y en equidad. Cual centauro indomable, Guaycaramo ángel guardián, con serranía palomas vigila su inmensidad. Las sabanas y esteros hacen de Parate Bueno paraíso terrenal. Germina en sus laderas semillas de honestidad, que abona el fiel labriego con esfuerzo y voluntad. Y se gesta en tierra plana, ganado, viña y palmeras, bello entorno sin igual.